Buenos días, iglesia, que el Señor los bendiga a todos y a todas donde están en casa. Hemos tomado este tiempo para traer ese mensaje de parte de Dios a nuestros corazones. Todos sabemos que estamos inmersos en una situación que ha envuelto al país y que ha trascendido las fronteras, ¿verdad? Y eso nos tiene a todos de una u otra forma preocupados por algunas situaciones. Somos padres, son madres, abuelos, abuelas, y por supuesto que la preocupación invade el corazón respecto a todo lo que está pasando. Sin embargo, no podemos dejar de lado que nosotros tenemos una esperanza, que nosotros tenemos un consuelo, que nosotros tenemos una fortaleza, una paz, ¿verdad? Y esta viene de parte de Dios nuestro Señor, nuestro Padre, nuestro sanador, nuestro protector. Yo quiero que ahí donde usted está en esta mañana, cierre un momento sus ojos y levante sus manos y oremos así. Padre, te agradecemos, porque a pesar de las circunstancias, a pesar de la dificultad, a pesar, Dios mío, de tanta lucha, de tanta prueba, podemos levantarnos hoy, descansando en la paz que solo tú nos sabes dar. Porque a pesar de lo difícil de la situación, a pesar de lo difícil de la circunstancia, contamos y tenemos seguro que tenemos un Dios poderoso, un Padre eterno, que eres tú, que estás en los cielos, que nos conoces, que nos consuelas, que nos reconfortas. Gracias, Padre, por tu presencia, y esta mañana nos disponemos, Señor. Así que abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra mente. Abrimos, Señor, nuestros ojos para estar atentos a tu palabra, a tu voz, que es la que nos reconforta. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Bueno, usted está comprobando que la iglesia no solo se trata de un edificio, miles de iglesias, y es un asunto interdenominacional a nivel del país, a nivel internacional, han tomado la decisión de pasar las iglesias a sus casas, y eso para mí es importante. Esta situación nos ha enseñado dos cosas. Número uno, qué tan frágil, qué tan vulnerable, qué tan voluble es el ser humano. Nos enseña, número dos, que el único camino al cual recurrir se llama Cristo, es Dios. Así que esto nos enseña a nosotros como iglesia, ¿verdad? Que hay cosas que nosotros no hemos estado acostumbrados a vivir, pero no importa lo que esté por venir, no importa lo que nos rodee, solo tenemos que tener una sola cosa en mente, y es que ahí está Dios. Y que la iglesia no precisamente tiene que ver con un edificio, si bien es cierto, es importante, es hermoso estar juntos, poder abrazarse, poder bendecirse. Sin embargo, la iglesia es esto, la iglesia comienza en casa. Siempre se los he dicho, siempre se los he predicado. No podemos depender de lo que vamos a recibir a nuestros templos, a nuestras congregaciones entre semana y fines de semana, porque entonces nos morimos de hambre espiritual. La vida cristiana es un asunto relacional con Dios, es un asunto del día a día. Y este día a día se vive en casa. Siempre les he dicho, escuchamos que se nos predica respecto a la iglesia primitiva de allá del libro de los Hechos. Sin embargo, hay veces pienso que en algunas actitudes la iglesia actual tiende a ser más primitiva que ellos, porque nosotros nos hemos acostumbrado a depender solo de templos, solo de edificios, ¿verdad? Solo de la radio y de la televisión, y hemos dejado de lado lo indispensable, hemos dejado de lado lo que a nosotros nos concierne, y es ir a la palabra. Vaya a su Biblia, por favor. Vamos a reflexionar hoy respecto a algo que el maestro nos enseñó cuando estuvo aquí caminando entre nosotros. Y quiero que vaya al libro de Mateo, por favor, en su capítulo 8. ¿Qué le parece? Vamos al libro de Mateo en el capítulo 8 y quiero leer para usted desde el verso 23. Póngame atención, dice así: y entrando en la barca, él y sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Yo quiero llevarle a su corazón este mensaje esta mañana respecto al tema: Él está aquí, no nos ha dejado. Diga conmigo: Él está aquí, no nos ha dejado. Veamos la panorámica. No sé cuántas veces usted en su vida cristiana ha pasado por este verso.
tenemos a un Jesús que termina de enseñar a una multitud. Acordémonos que en este lapso estamos aproximadamente en el segundo año de la vida del maestro. Les he enseñado y hemos encontrado que el segundo año era el año de la popularidad de Jesús, donde muchísima gente le seguía, mucha. Jesús donde llegaba era literalmente acaparado y le abarrotaba todo su alrededor de gente, gente que quería escuchar lo que él tenía que decir. Número uno, esto nos enseña que cuando el maestro caminaba, la gente le seguía. Uno, porque les interesaba escuchar lo que Jesús decía. Número dos, porque les interesaba comer lo que Jesús les ofrecía. Y número tres, porque querían expectar lo que sucedía alrededor de la persona de Jesús. Es exactamente lo mismo que pasa en nuestro tiempo. La gente no solo sigue al Señor por lo que el Señor es, sino por lo que el Señor da. Las iglesias en este tiempo están, y estoy seguro que después de que pase este tiempo de cuarentena, este tiempo de separación, este tiempo de distanciamiento social, estoy seguro que después de esto van a suceder dos cosas. Uno, las iglesias se abarrotan. Dos, las iglesias se vacían. Porque la fidelidad de nuestro corazón debe siempre estar, y nuestra lealtad debe estar siempre hacia Dios por lo que Él es, no por lo que Él nos da o no por lo que sucede alrededor de la persona de Jesús, cosa que eso sucedía en los tiempos de la Palestina, del tiempo de Cristo. Tenemos una imagen, y yo quiero que usted visualice a Jesús entrando en una barca y saliendo de en medio de la multitud para dirigirse al otro lado. La Biblia en Mateo nos dice que es el mar. Lucas, que más adelante lo vamos a ver, igual que Marcos, nos mencionan que era el agua. Hablamos del mar muerto, el mar de Galilea, como muchos lo tienen por conocimiento. Entonces, el tema es que Jesús necesita salir de un lugar a otro y Él le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado. Él acaba de despedir a la multitud, el maestro acaba de terminar su sermón. Cuando van de camino al otro lado, yo quiero decirles, número uno, que el Señor nos está dando una directriz. Nos está diciendo, continuemos. Pasemos al otro lado. Esta situación de pandemia tiene que decirle a la iglesia y tiene que dejarnos una gran enseñanza. Dependemos de la dirección de Dios. Ahora no podemos quedarnos parados. Ahora no tenemos la opción ni el tiempo para detener nuestro caminar cristiano. Tenemos que seguir caminando. Y esta directriz viene directamente del Señor. Pasemos al otro lado, es decir, movámonos desde un punto a otro, porque necesitamos avanzar, no nos podemos quedar estancados. La iglesia desde tiempos anteriores, desde tiempos antiquísimos, se ha visto en la necesidad de seguir caminando a pesar de la circunstancia, a pesar de la tribulación, a pesar de la persecución. ¿Qué hubiese pasado si aquellos que recibieron al Espíritu Santo en el aposento alto, que vemos allá en el libro de los Hechos, se hubieran quedado en el aposento alto? Porque estoy claro con que si no hubiese llegado la circunstancia y la persecución, no hubieran salido del aposento alto en el tiempo correcto. Así que en el momento que Jesús se sube a la barca, nos deja a nosotros dos grandes enseñanzas que podemos decir. Número uno, tenemos que continuar. Iglesia, el Señor esta mañana nos está diciendo, tenemos que continuar. Y usted me dirá, pero ¿cómo? Si no podemos congregarnos, no podemos celebrar actividades, no podemos... Esto nos habla a nosotros como iglesia, nuestra relación independiente con Dios. Vuelvo y repito, nuestra relación con Dios es un asunto personal, es un asunto relacional. Pablo decía, escapa por tu vida, es decir, esto es un asunto Dios y yo. El resultado que se da, el eco de esa relación Dios y yo, el eco que surge de la relación entre Dios y yo, se ve reflejado en nuestras iglesias y por supuesto con los de afuera. Pero si usted y yo no hablamos con Dios, entonces ¿qué podemos decirle a los que están allá? Si usted y yo no vamos a la Biblia, ¿qué le podemos decir a la gente que en este momento está inmersa en el temor, en la desesperación, en la desesperanza, en la angustia? Muerte, si hay muerte. Esta pandemia le dejó al mundo muy claro que somos tan vulnerables que lo más simple nos puede afectar a punto de muerte.
Días atrás en mi trabajo se acercó una compañera y me preguntó, yo quiero que usted me diga, ¿qué piensa respecto a esta situación? Pongámosle nombre, COVID-19, coronavirus. Entonces yo le pregunté, porque me quedó en el aire, no supe entender a qué se refería, entonces le volví a preguntar, que qué pienso respecto a qué, o que qué pienso, a qué se refiere con que qué pienso. Ellos saben, en mi trabajo la mayoría saben que soy pastor, y a pesar de que llevo una vida totalmente normal, salgo todos los días en la madrugada, voy a mi trabajo. Bueno, en ese momento estamos grabando, como comprenderán, aquí en mi casa, tratamos de acondicionar, por ahí escuchará usted el perro, el gato, a mis hijos por ahí, aunque están tratando de hacer lo posible por guardar el silencio, pero llevamos una vida normal. Entonces yo le decía, cuando entendí que la pregunta era, usted como pastor, ¿qué piensa respecto a esta situación? Y yo le dije, bueno, pienso que el ser humano se ha llevado una gran lección. El ser humano en medio de esto ha aprendido que necesita la presencia y la compañía de Dios. En este momento, al subir a la barca, lo más indispensable que los discípulos tuvieron que haber tomado en cuenta es que Jesús se había subido con ellos. Y el mismo Jesús dijo, pasemos al otro lado. Yo no le digo a alguien, vamos, si no voy a ir con él. Yo no le digo a alguien, vaya, si yo voy a ir con él. Es decir, si yo te digo vamos es porque te voy a acompañar. Si te digo ve es porque te voy a mandar. En este caso Jesús le está diciendo a los discípulos, pasemos al otro lado. ¿Estamos claros? Sin embargo, para que les quede más claro el pensamiento ahí, Jesús también en su momento les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Pero esta fue una orden de carácter imperativo que se lo estaba dando a ellos. Vayan, es decir, les toca a ustedes. Yo les acompañaré desde otro ángulo, pero no voy a estar presencialmente. En este momento, Jesús nos está dando una gran lección. Cuando Él gira la orden de continuar, ¿de acuerdo? Él les está dejando claro que les va a acompañar. Jesús sabía lo que iba a suceder. Él no solo se subió fortuitamente a la barca y les dijo, vámonos a ver qué pasa. El Señor, si hay algo que yo tengo claro, algo con lo que siempre voy a vivir y algo que voy a compartir, es que Jesús nunca perdió un solo detalle de lo que vino a hacer. Él nunca desperdició el factor tiempo. Él nunca desperdició el recurso tan valioso como lo es el tiempo. Y siempre tenía claro que iba a pasar, por supuesto. Él también, claro, que en su humanidad tenía solamente 3 años y unos días de vida y tenía que aprovechar cada minuto y cada segundo de esos 3 años porque era el tiempo que tenía para hacer su misión. Suben en la barca, zarpan, Jesús se acuesta a dormir. Toma en cuenta que en esta barca no iba gente cualquiera, aquí iba gente acostumbrada a alta mar, aquí iba gente acostumbrada a estar en medio de las aguas. Jesús no solo se subió él como hacedor del mundo, como Dios maravilloso, sino que se ve acompañado de gente que tenía la experiencia. Pero esta gente que tenía toda la experiencia de vida sintió miedo porque la Biblia nos dice, y otra vez se los quiero recalcar, y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. No era pequeña. Para que las olas cubran una barca es porque son de un tamaño considerable. O sea, si ellos sintieron miedo fue por algo, no fue así por así. Quiero compartirle Marcos capítulo 4 versos 35 en adelante, dice así: aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Es el común denominador. Marcos, Mateo, Lucas exactamente usan la misma frase, ahí no se equivocaron. Ya les hemos hablado y conocemos que los evangelios Marcos, Lucas, Juan tienen una línea de pensamiento, una misma óptica, ven la misma cosa con palabras diferentes, pero la ven. A esto se le llama los evangelios sinópticos o la cuestión sinóptica de los evangelios. Y la frase recurrente entre ellos tres, la que ninguno de los tres pasó de vista, fue pasemos al otro lado. Y otra vez vuelve a aparecer en Marcos, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y también con él otras barcas. Escuche. Pero se levantó una gran tempestad de viento que echaban las olas sobre la barca de tal manera que ya se anegaba.
Y sigue diciendo, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y viene la pregunta o viene el asunto de los hombres. Jesús hace un apercibimiento a sus discípulos, ¿por qué estáis tan amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces tuvieron gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Esto no precisamente tenían que haberlo dicho los discípulos. En Mateo nos dice que iban solo los discípulos y Jesús. Marcos nos está diciendo que iba la barca de los discípulos, donde iba Jesús, iban otras barcas. Los discípulos tenían una óptica de Jesús. Ellos sabían que Jesús era capaz de hacerlo, aunque muchas veces perdían de vista lo que el Señor era. Y aquella frase de que los hombres decían, ¿quién es este que aún el mar le obedecen? Estoy seguro que era el asombro de todos al ver lo que Jesús era capaz de hacer. Quiero decirte una cosa, cuando Jesús te acompaña, como en el principio leímos, pasemos al otro lado, en medio de esta situación, en el momento que Jesús dice pasemos al otro lado, significa que Él está dispuesto no solo a acompañarte, sino a compartir el viaje contigo. No sé si le ha pasado que usted tiene un acompañante en la silla de un bus y no se dicen una sola palabra en todo el camino. Jesús en este momento se sube a la barca y Él no solo les acompaña, Él está compartiendo el viaje con ellos. No pierdas de vista que Jesús está compartiendo este viaje contigo, por terrible, por tenebroso que se vea, por tanto miedo que te encuentres. Jesús está compartiendo este viaje contigo. Tan es así que Él mismo fue el que estuvo dispuesto a iniciar este viaje dándose como sacrificio en la cruz, porque permíteme decirte, Jesús no vino a hacer un sacrificio. Jesús no vino a dar un sacrificio, vino Él mismo a hacer el sacrificio por nosotros y en este momento darle play, darle inicio a todo este proyecto, a todo este plan, al diseño de Dios, al plan de Dios para las edades. Y si fue Él que lo inició, Él nos acompañará. Él dijo, recuerden, el salmista dijo, David tenía esta particularidad de esa inclinación hasta punto profético. De hecho, que en los salmos hay muchos salmos a los que se le llaman y se les conoce como salmos mesiánicos. En algún momento, el salmista David dijo, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, lo que significa que el mismo Jesús nos va a seguir todos los días de nuestra vida, por más oscuro. Por más que nos veamos segregados, segmentados, por más que nos sintamos que no estamos teniendo una vida social, si usted no siente que está viviendo una vida social, estás mal, estás viviendo una vida social, estás en tu casa con los tuyos, que son los primeros con los que tendrías que socializar. Las redes sociales, el ritmo en el que el mundo va, nos segregan, nos segmentan, nos parten, nos separan de nuestra familia. Si sentimos que no tenemos un dispositivo móvil en nuestra casa, entonces sentimos que no tenemos comunicación con el resto del mundo, cuando es todo lo contrario. Si un montón de asuntos no estuvieran, ¿qué haríamos? Estaría la familia. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Jesús no solo nos dijo vamos, Jesús no solo nos dio la orden de continuar. Él nos está diciendo implícitamente con su presencia que Él va a acompañarnos en ese viaje y que va a compartir con nosotros ese viaje. Él está dispuesto a compartirlo con nosotros. La pregunta es, ¿qué tanto está el hombre dispuesto a compartir este viaje con Jesús? Volviendo a la pregunta que me hicieron en mi trabajo, le dije, mira, esta situación nos enseña al ser humano qué tan vulnerable y tan débil es. Esta situación también le enseña a la humanidad cuánto necesita de Dios, y es el pensamiento, es un pensamiento recurrente en medio de las redes, en medio de todo lo que se sube, lo que se dice. Está claro que el mundo ha comprendido cuánto necesita de Dios. Pero estoy seguro que esto no va a surtir. Si nosotros pensamos que después de esta situación el mundo entero se va a venir a convertir a los pies de Cristo, no. Estoy seguro que va a hacer un efecto en la gente. Estoy seguro que la misma iglesia nos va a sacudir. En los que están afuera les va a recordar cuán vulnerables son y cuánto necesitan del amor de Dios. Pero estoy seguro que muchos después de esto irán sin lo que no ingirieron, lo que no se tomaron, lo que no bailaron, lo que no pudieron hacer en estos días.
lo van a ir a hacer en aquel entonces. Y la gente pregunta, pero ¿por qué Dios permite que pase todo esto? Entonces me permitiría decirlo. Hablemos para con la iglesia. Dejamos de lado a Dios. Dependemos de los pastores y de los servicios los fines de semana. Oramos solo cuando tenemos que levantarnos y el tiempo de adoración en nuestras iglesias. Usted tiene que estar claro en esto. Aquí no estamos inventando el sabor del agua. Yo aquí no le estoy predicando una gran revelación. Le estoy diciendo algo que es muy fácil de percibir. Entonces, la iglesia se acostumbra a ser solo iglesia en el templo. En sus casas se olvidaron de Dios. Pero viene la circunstancia, entonces ahora sí, el de la culpa es Dios. Siento miedo, siento temor y el Señor no está aquí. No, Dios siempre ha estado ahí. Te dije, desde el momento en que Él dice, pasemos al otro lado, movámonos desde un punto al otro, la iglesia nunca puede quedar estable. Nunca podemos estar estáticos como iglesia. Siempre tenemos que estarnos moviendo de un punto a otro. Es así. Recordemos cuando Jesús se aparece, después de haber resucitado, se aparece a orillas del mar, encuentra a los que están pescando, y le dice, boga mar adentro, le dice a Pedro. Nosotros necesitamos entrar más profundo, no podemos quedarnos nunca solo con lo que hoy escuchamos, solo con lo que hoy aprendemos. Usted no puede quedarse con este mensaje toda la semana. Usted se queda con este mensaje toda la semana. El próximo domingo, si el Señor lo permite, cuando llegamos nuevamente, no solo hay que alimentarlo, hay que ver cómo se hace uno para revivirlo espiritualmente, si se puede decir así, porque nos hemos acostumbrado a depender solo del tiempo, el tiempo de la iglesia, ¿de acuerdo? Entonces, este tiempo le está enseñando a la iglesia y Jesús a través de esa palabra nos está enseñando, yo siempre he estado aquí. Y esa tempestad en medio del mar nos enseña a nosotros que las tempestades van a estar siempre, aunque Jesús esté. Siempre van a estar porque son parte de los recursos que Dios utiliza para enseñarnos a nosotros cuánto dependemos de Él. Así que aquel pensamiento de que con el Señor todo es más fácil, sí, porque Él dice, llevad mi yugo. Mi yugo es fácil, es ligera mi carga. ¿De acuerdo? Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Yo los haré descansar. Es muy fácil porque Él nos va a ayudar, pero tiene su grado de dificultad. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, yo me enfrenté a esto. Y como yo estoy del lado de ustedes, entonces ustedes tienen que estar tranquilos porque todo lo que se les va a venir encima lo van a poder hacer frente porque yo estoy aquí. Aquel famoso versículo que encontramos en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, estoy seguro que lo hemos malinterpretado tan mal durante tantos años. No, yo voy a salir adelante de esto porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo voy a esto porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo aquello porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero yo creo que vayamos un poco más atrás de lo que dice en Filipenses 4:13, porque si vemos a los versos 10 en adelante, Pablo está diciendo, termina diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque anterior Pablo dijo esto, en abundancia, en escasez, teniendo mucho, teniendo poco, estoy acostumbrado, estoy hecho, aprendí a vivir teniendo y no teniendo, teniendo en abundancia, teniendo en escasez, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces todo lo puedo va directamente, va en línea hacia mi madurez espiritual y hacia mi entendimiento de saber de que tenga o no tenga, tenga mucho o tenga poco, voy a poder porque el Señor es mi fortaleza. Porque cuando tenemos poco, porque cuando estamos en medio de las circunstancias sentimos que Dios no está en medio nuestro porque hay una circunstancia y es todo lo contrario. Él está en medio nuestro. Precisamente por eso vienen las circunstancias. Al mundo esto le enseña. Sin embargo, no lo quiere aprender. La gente que nos rodea, que nos pregunta, uy, mire, usted ore por... Usted no sé si lo ha vivido, pero la gente se acerca a uno como cristiano. Mira qué duro, qué difícil, cómo está la situación. Es el momento exacto para decirle, ¿sabes qué? A pesar de lo duro que esté, Dios está con nosotros. Él nos está acompañando en este viaje. No estamos solos. Tan es así que cuando lo despiertan, porque se levanta esta tempestad, lo despiertan, él se levanta y no los regaña. Antes de venir, decir, ¿por qué me despertaron? ¡Qué barbaridad! Antes de todo, él va, calma la tormenta, calma las olas, se dirige a los discípulos. ¿Por qué os amedrentáis? ¿Por qué tienen miedo?
A los discípulos se les olvidó que Jesús iba ahí. Si los discípulos, alguno de ellos, se les hubiera prendido la chispa, recuerdan, el Maestro está aquí. Él no nos va a dejar perecer. En su humanidad tenían temor, por supuesto. El temor nos hace tan humanos como cualquiera. Lo que no podemos permitir es que ese temor se apodere de nosotros, porque en el momento que el temor se apodere de nosotros, nos roba nuestra fe, nos roba nuestra capacidad de ver lo que Dios nos dijo que es. Y cuando perdemos nuestra fe y perdemos de vista a Dios mismo, ya ahí sí es cierto que estamos perdidos. Iglesia, no te olvides que si Él nos dijo pasemos al otro lado, no te olvides que si Él subió con nosotros a la barca, no te olvides que si a pesar del estar Él se levantan las olas, se levanta la tempestad, no nos olvidemos que Él está aquí, exactamente en el mismo barco con nosotros. Y que mientras todos los demás se pudieron haber tirado, estoy seguro que si todos los discípulos se tiran de la barca, ahí estuviera Jesús todavía. Porque Él nunca va a abandonar su promesa, Él nunca va a abandonar la palabra cuando nos dijo yo voy a estar con ustedes. Quiero enseñarle algo más y está en Lucas, exactamente siguiendo el mismo pasaje, y quiero compartírselo. Lucas capítulo 8 también, precisamente en el verso 22. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado, frase recurrente en nuestros evangelios como mencionábamos. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Ya no tenemos un mar como en Mateo, como en Marcos. Independientemente, mar o lago, para nosotros el mar o el lago en la Biblia no significa la gente. También es símbolo, ¿de acuerdo? De mucha gente, de aglomeraciones, de multitudes. Se levantó una tempestad en medio de las multitudes, pero en medio de las multitudes están en una barca los discípulos, y en medio de esa barca, acompañándolos y compartiendo con ellos su viaje, está Jesús. Ponga atención a eso Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, perecemos. Despertando él, respondió al viento y a las olas, y se hizo grande bonanza, y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Quiero decirle, número 2, que toda esta situación a nivel global va a seguir ocurriendo de diferentes formas. Seguirá ocurriendo. Porque todo esto forma parte de ese combo de nosotros como seres humanos en medio de un mundo natural. Y muchos se preguntarán, ¿qué Dios más injusto? ¿Por qué Dios permite si en medio de esta situación han muerto personas mayores? Han fallecido muchas personas, otras se han enfermado. Esta mañana escuchamos, ya a nivel nuestro como iglesia, tenemos el reporte de un primer pastor en Oklahoma, si no me equivoco, que ya murió por medio de este asunto. Y uno dice, qué barbaridad, ¿por qué Dios es tan injusto? ¿Por qué pasa todo esto? Y una vez más quiero recalcar la iglesia, Dios con esto no nos está diciendo que Él es injusto, porque Él no nos ha dejado. La situación se dio como muchas otras se darán, pero Dios seguirá siendo Dios. Si el mundo no le cree, si el mundo desmerita la palabra de Dios, si el mundo desacredita la palabra del Evangelio, Dios seguirá siendo Dios. El mundo necesita tanto como nosotros. Y tenemos que aprender en este sentido misericordia, porque hay gente que todavía tiene miedo en la iglesia y fuera de la iglesia. Si bien es cierto, dentro de la iglesia nos atemorizamos y nosotros somos responsables por el descuido, por la falta de espiritualidad, porque no tiene otro nombre, es pura falta de espiritualidad. Y el mundo, por supuesto, por el pecado. Eso lo entendemos, pero no podemos pararnos como jueces y verdugos a decir, está bueno que le pase al mundo. ¿Qué dicha que le pasó? A ver si acaso se convierten un montón de impíos pecadores. No, Señor, nosotros no tenemos un látigo en la mano. Este es el momento de mostrar misericordia, de pedirle a Dios misericordia, de ir y tocar a Jesús, despertarlo, por así decirlo, y decirle, Maestro, te necesitamos.
Esta tempestad nos quiere hundir, quiere hundirnos a nosotros en nuestras casas, nos esperan, nuestros trabajos se van a pausar y todo lo que va a suceder. Yo estoy seguro que no importa lo que se venga, Dios va a saber sacarnos adelante y va a saber extender su misericordia para el mundo. Recuerde, dice la Biblia que Él no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda, no queriendo que nadie se pierda. Él no quiere que nadie se pierda. Y sin embargo la iglesia se sienta a escribir sus memes, sus estados. ¡Qué relajo! ¡Qué barbaridad! Mundo pecador, mundo desobediente. Ahí está el juicio de Dios. Mire que, hermanos, seamos más sabios. Precisamente por eso el mundo ve a la iglesia como la ve. Nosotros en la iglesia no tenemos un montón de gente santa sentada, gente impecable sentada. No. Somos iglesia precisamente porque vemos mucha gente llenos de imperfecciones, llenos de desaciertos, gente con una vida quebrada, gente con corazones destrozados por lo que el pecado hizo cuando estaban allá afuera. Nuestra oración en este momento no debe ser: Señor, sigue mandando tu juicio para que el mundo se arrepienta, porque a nosotros no nos corresponde decirle a Dios cuándo no mande juicio. Eso es un asunto muy de Él. Él es soberano, Él sabe cómo tratar la humanidad. Usted no va a permitir, si usted es padre, usted no va a permitir que cualquier persona venga, se meta en su casa y castigue a sus hijos. Y nosotros muchas veces, la iglesia, en medio de esta situación, he visto cómo hemos tomado el papel de jueces, de verdugos, y vamos a castigar al mundo por su impiedad. ¿No son nuestros hijos? Son hijos de Dios. Creación de Dios, corrijo. Y a la postre hijos de Dios, pues si llegan al conocimiento pleno de la palabra. Pero no son nuestros. Nosotros estamos exactamente en la misma posición. Nuestro techo es de vidrio, no tiremos piedras para arriba. Entonces, usted se da cuenta cómo este asunto nos está enseñando mucho, más de lo que usted y yo pensamos que nos iba a enseñar. Y es bueno que la iglesia en este tiempo, usted que está en su casita, ustedes hermanos que están ahí en casa, que están viendo esto, que están escuchando esto, propios y no propios a Ministerios Vida Internacional, porque estoy seguro que esto puede llegar a otras personas también. Estamos claros con que Él está con nosotros, que es nuestro tema. Estamos claros con que Él nos giró una directriz, pasemos al otro lado. Estamos claros con que Él nos acompaña y comparte este viaje con nosotros. Y estamos claros con esto, que es con lo que quiero cerrar. No importa cuántos años tengamos de estar en Cristo. No importa cuántos años tengamos de profesar la fe cristiana evangélica. Esto no se trata de nuestros años en la iglesia. Esto no se trata de cuántas iglesias hemos visitado. Esto no se trata de cuántos pastores nos han pastoreado. Se trata de qué tan hijos de Dios hemos aprendido a ser y qué tanto le hemos conocido. 3. Necesitamos conocer al que va con nosotros. Porque el conocimiento del que va con nosotros nos hace sobreponernos a la misma situación. Es decir, Jesús está en la barca. Los discípulos nunca percataron que Jesús estaba en la barca. Supieron que estaba para que lo salvara. Pero Jesús, dormido o despierto, igual los iba a salvar. Ese ir a despertarlo fue más un reproche. Mateo y Marco lo dicen: Señor, pero no estás viendo, nos vamos a ahogar, ¿qué haces dormido? ¿Quién dijo que el Señor estaba dormido? Era el Hijo de Dios. Era Jesús, él sabía lo que estaba pasando. Recordemos el Salmo. ¿Me permite recordarle esto? He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que te guarda, oh Israel. El hecho que Jesús fuera en la barca no significaba que él definitivamente estaba dormido y estaba ajeno a lo que estaba sucediendo. Él perfectamente sabía lo que iba a pasar y sabía la lección que él le iba a dar, tanto a los discípulos como ahora, que se aplica ahora para el mundo. Iglesia,
Concluimos entonces con lo siguiente. Necesitamos conocer al que está con nosotros. Les mencioné anteriormente que tal vez alguno ha tenido la experiencia de sentarse en un bus, llevar a alguien a la par, pero como no se conocen, no comparten ni se hablan en todo el camino. ¿Hace cuánto tienes a Jesús así? Estás en disposición de que Él te acompañe, pero tú no quieres compartir este viaje con Él. Es decir, tienes a Dios como tu seguro de vida, no como tu Señor. Ellos despertaron a Jesús porque era su seguro de vida. Si Él se despierta, no nos morimos, pero es que vamos a lo mismo, dormido o despierto, iban a tener la seguridad de que si Jesús estaba ahí, todo va a estar bien. Diga conmigo, si Jesús está con nosotros, todo va a estar bien. Aproveche este tiempo ahora que usted está ahí en casa para reflexionar. ¿Te quedaste en un solo lugar en medio de toda esta situación? ¿Te frenaste? ¿Esta situación te frenó? ¿Te impide caminar? Porque si es así, recuerda que Él nos dio una directriz. Pasemos al otro lado. Es decir, tenemos que ir de este punto a este otro. Y a nosotros como iglesia no nos impide caminar y avanzar en nuestra búsqueda del Señor el estar o no estar en un templo. De hecho, se los dije al principio, tal vez tendemos a ser más primitivos nosotros en la actualidad como iglesia que la iglesia que comenzó en el libro de los Hechos, porque ellos compartían en las casas. En la casa de Cornelio, en la casa de las hermanas de Lázaro, en la casa de Zaqueo, en las casas, hermano, en las casas. Usted va a aprender a amar su templo, su congregación, el estar juntos después de esto, cuando tengamos y ya estemos habilitados para volver a nuestras iglesias. La gente a la que usted no estaba acostumbrada a saludar, la gente a la que usted piensa, en medio de nuestras iglesias hay gente con tanta necesidad y nosotros los vemos pasar desapercibidos. Todo esto nos va a enseñar a nosotros a buscar más de Dios. Y si esto no te está enseñando a buscar más de Dios, hermano, entonces yo no sé qué más le va a enseñar a usted. Por ahí está la frase, recuerdan, cada quien eche para su saco. Pues espero que su saco no sea tan grande como para que estemos echando y echando y echando y echando y acumulando experiencia y experiencia y experiencia y seguir en el mismo punto sin hacer nada. Pasemos al otro lado. Él va con nosotros y está dispuesto a acompañarnos y a compartir con nosotros este viaje. Pero depende de nosotros el conocer al que nos acompaña, porque hemos dejado de conocer al que nos acompaña. Si le pasó a los discípulos que caminaron casi 3 años con el maestro, ¿usted sabe qué privilegio tuvieron ellos? Saber cómo eran las facciones del rostro del Señor, el color de su cabello, saber hasta su modo de comer, su forma de hablar, conocerle hasta en el más mínimo detalle. Hoy el maestro está contento, hoy está un poco serio. Así a profundidad le conocieron, andaban pegados a él todo el día. Y sin embargo, llegado el momento, le desconocieron porque en muchas ocasiones se les olvidó quién estaba a la par de ellos. Es decir, estaban en un proceso de aprendizaje y no les podemos dar duro. Tampoco estoy diciendo ni poniéndome en la posición de que qué bárbaro los discípulos, cómo se les ocurre, hermano, porque nos pasa a nosotros. Descuidamos tanto nuestra relación personal con Dios, que es la que nos mantiene a flote. Si usted no mantiene su relación personal con el Señor, te vas a hundir. Porque si te tomas de la mano de tu Dios, Él te va a saber sacar adelante. Él dice que su brazo no se ha cortado para con nosotros. Esto nos va a enseñar a ser una iglesia más consciente, nos va a enseñar a ser una iglesia más sensible porque hemos perdido la sensibilidad hacia la necesidad del mundo. Usted ve a alguien en el mundo que recibió alguna situación por la razón que sea y nuestras palabras son, andaba en pecado, se sabía, no qué pecador, hermano. Y si usted estuviera en la misma condición, es más, usted estuvo en la misma condición, nosotros estuvimos en la misma condición. Así que necesitamos mucho entender
Número uno, que Él está con nosotros. Entender que Él nos acompaña, entender que Él comparte este viaje. Pero por sobre todo, necesitamos conocer a aquel que va con nosotros y nos está acompañando, porque Él es fiel. Levante su mano ahí donde está y yo quiero que oremos esta mañana. Padre, nos depositamos en tus manos una vez más, Señor. Necesitamos tanto de ti. Perdona nuestra arrogancia, nuestro orgullo. Perdónanos cuando se nos olvida cuán frágiles somos. Perdónanos, Señor, porque como iglesia se nos ha olvidado el rol, el papel que desempeñamos en medio de esta situación. No importa, aun cuando nos encontramos en casa, queremos volver al rudimento, volver a nuestras bases, a conocerte como tú eres. Señor, enséñanos misericordia, enséñanos amor por tanta gente que te necesita. Enséñanos a mostrarles tu amor, enséñanos a decirles con amor que aún hay esperanza y no solo a recalcarles el hecho de que por el pecado, porque eso ya es evidente. Enséñanos a tomar nuestro papel como iglesia y a mostrarle nuestros brazos de amor a ellos, así como tú lo mostraste para nosotros. Hoy, simbólicamente, como lo hizo Moisés una vez más, Señor, pintamos los dinteles de nuestros hogares con la sangre del Cordero. Protégenos como prometes en tu palabra. Nos avalamos a tu palabra que nos promete que tú guardarás en completa paz a todo aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Nos refugiamos en tu palabra que dice, Señor, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Mientras en el mundo corre por las calles, por las ciudades y cruza las fronteras el ángel de la muerte en forma de un virus, nosotros contamos con la bendición de tener al ángel de Jehová guardando nuestras vidas y la de nuestros seres amados. Vamos a comenzar una semana y la vamos a vivir para tu gloria. El resto de este día lo vamos a vivir para tu gloria. Y yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque nos amas y nos traes tu palabra. Iglesia, que el Señor les bendiga. Que tengan un lindo día. Ahí donde están, desen un abrazo ahorita que termine esa transmisión. Bendíganse en el nombre de Jesús. Y recuerde que usted tiene las palabras que el mundo necesita. Tenemos a un Dios que dijo que nos iba a acompañar y que no solo nos acompaña, que también comparte con nosotros este viaje. Un abrazo en el nombre de Jesús, que el Señor les bendiga, les amamos. Y voy al otro lado, junto a aquel que me llamó, voy al otro lado.